¿Qué tal, compañeros? Nosotros somos el equipo número 5 de la materia de electrónica de potencia aplicada de la carrera de ingeniería mecatrónica sexto grado, grupo B. Nuestro equipo está conformado por el compañero Ibis Llames Hernández, un servidor Abel Domínguez Pérez y nuestro compañero Aaron Morales Herrera. En esta ocasión nosotros vamos a hablarles sobre los arrancadores electromagnéticos, los variadores de frecuencia y los variadores de potencia. Un arrancador electromagnético. Los arrancadores electromagnéticos son dispositivos que están compuestos de una bobina magnética que envía un voltaje suficiente para arrancar un motor eléctrico. Estos dispositivos se utilizan para poder controlar los motores eléctricos en los estados de arranque y de paro, lo cual brinda una protección en los motores. El arrancador se usa para llevar el motor a su velocidad normal y luego se retira del circuito. Sus partes principales son contactos de fuerza, contacto auxiliar de retención y bobina del arrancador. Su funcionamiento. El arrancador es un interruptor que por medio de su bobina cierra los contactos para encender el motor. Cuando la energía circula por la bobina eléctrica, esta se magnetiza y logra una atracción de los contactos por medio de la acción electromagnética, para así dejar pasar la energía eléctrica por sus contactos, logrando la activación del motor eléctrico. La clasificación de los arrancadores. Existen diferentes dispositivos arrancadores para motores, los cuales buscan alterar las características de corriente o par durante el arranque del motor. Los arrancadores se han diseñado para satisfacer las necesidades de las numerosas clases de motores eléctricos. Los arrancadores se pueden clasificar en 1. Por la forma en que funcionan, manual o automática. 2. Por la forma en que están construidos, de placa o de tambor. 3. Por el tipo de cubierta, abierta o protegida. Variadores de frecuencia. Un variador de frecuencia es un sistema que permite el control de la velocidad rotacional de un motor de corriente alterna por medio del control de la frecuencia de alimentación suministrada al motor. El variador de frecuencia es un caso especial de un variador de velocidad. Los variadores de frecuencia son también conocidos como variador de voltaje, variador de frecuencia, por motivo que además de controlar la frecuencia, también varía el voltaje de suministro. Los variadores de frecuencia trabajan bajo el principio de que la velocidad síncrona de un motor de corriente alterna está determinada por la frecuencia de CA suministrada y el número de polos en el estator, como se ve en la siguiente fórmula. RPM es igual a 120 por F sobre P, donde RPM es igual a las revoluciones por minuto, F es la frecuencia y P es el número de polos en el estator. Composición de un variador de frecuencia. Los variadores de frecuencia están compuestos por 1. Etapa rectificadora. En esta etapa se convierte la tensión alterna de entrada en continua mediante rectificadores de diodos, tiristores u otros medios electrónicos. 2. Etapa intermedia. Es una etapa que se crea un filtro para suavizar la tensión rectificada y reducir la emisión de armónicos, haciendo la tensión más constante. 3. Inversor. En este caso se convierte la tensión continua en otra de tensión y frecuencia variable, mediante la generación de pulsos. Actualmente se emplean los IGBT para generar los pulsos controlados de tensión. 4. Etapa de control. Esta etapa controla los IGBT para generar los pulsos variables de tensión y frecuencia. Además, controla los parámetros externos en general. Los variadores de frecuencia más utilizados son los PWM, modulación de ancho de pulso, los cuales emplean en el circuito de entrada un puente de diodos rectificadores. En el circuito intermedio poseen condensadores y bobinas para mantener constante la tensión rectificada. Además, las bobinas ayudan a disminuir el contenido armónico de la corriente generada por el variador de frecuencia y poder mejorar el factor de potencia. Variadores de velocidad. El variador de velocidad es un dispositivo utilizado para controlar la velocidad giratoria de maquinaria, especialmente de motores. Los variadores de velocidad son dispositivos electrónicos que permiten variar la velocidad de los motores asincrónicos, trifásicos, convirtiendo las magnitudes fijas de frecuencia y tensión de red en magnitudes variables. Se utilizan estos dispositivos cuando las necesidades de la aplicación sean dominio de par de arranque y de velocidad, regulación sin golpes mecánicos, movimientos complejos, mecánica delicada. Composición de un variador de velocidad. Los variadores de velocidad electrónicos se componen de dos módulos generalmente
montados en una misma envolvente. Módulo de control. En este módulo se controla el funcionamiento del dispositivo mediante un microprocesador que gestiona la configuración de órdenes transmitidas por un operador o por una unidad de proceso. Módulo de potencia. Este módulo es el que alimenta el motor con energía eléctrica. El módulo de potencia está principalmente constituido por componentes de potencia, diodos, tiristores, IGBT, entre otros, interfaces de medida de las tensiones y corrientes, que frecuentemente necesita de un sistema de ventilación. Utilización del variador de velocidad en el arranque de motores asíncronos. Los variadores de velocidad están preparados para trabajar con motores trifásicos asincrónicos de rotor jaula. La tensión de alimentación del motor no podrá ser mayor que la tensión de red para una que se puede utilizar en este dispositivo. Algunas de las ventajas de utilizar un variador de velocidad para el arranque de motor asíncrono son: el variador de velocidad no tiene elementos móviles ni contactos. La conexión del cableado es muy sencilla, permite arranques suaves, progresivos y sin saltos. Controla la aceleración y el frenado progresivo. Limita la corriente de arranque, permite el control de rampas de aceleración y desaceleración regulables en el tiempo. Bueno, compañeros, eso es todo por nuestra parte y gracias por su atención prestada.